La tarea fue que escudriñáramos Primera de Crónicas 29. ¿Alguien lo hizo, hermanos, que pueda compartir? Para que podamos dar seguimiento. Bueno, la semana pasada el tema fue la predestinación y las bases bíblicas que hay en el Antiguo Testamento. Estuvo aquí al frente el hermano Manasés y estuvimos viendo muchas citas que sostienen la doctrina de la predestinación desde el Antiguo Testamento. Y al final, como tarea, pues quedamos de que íbamos a analizar Primera de Crónicas 29. ¿Alguien lo hizo? Solamente es para, si quieren compartir con todos, qué mensaje o qué entendió acerca de este pasaje, porque ahí es una clave muy grande de nuestro tema que estamos abordando sobre la predestinación desde el Antiguo Testamento. ¿Alguien lo quiere compartir? ¿O nos pasamos ya al siguiente tema? Bueno, ¿alguien quiere compartir, hermanos? ¿Alguien lo leyó? Y si no, pasamos ya para que aprovechemos el tiempo. Bueno, ahí solamente es una reflexión, si ya lo tienen, es Primera de Crónicas 29, del versículo 10 al 20. Y nosotros ahí lo que estamos viendo es que cuando Salomón ya sucede a su papá, a David, al trono, y entonces ya le deja todo preparado para la construcción del templo. Entonces ahí nosotros vemos que entonces dice que, dice: así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, y entonces viene una oración pues muy impresionante, hermanos, en donde él está reconociendo la soberanía de Dios y le está dando toda la gloria, toda la honra. Es un modelo de oración que nos invita a nosotros a hacerlo de esa manera, porque primero está reconociendo la magnificencia y el poder y le está dando al Señor toda la honra, la gloria, el honor. Dice, porque tú creaste todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, y dice, son tuyos. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y bueno, si seguimos leyendo la oración, pues es una oración muy hermosa, que ojalá y nosotros nos las pudiéramos aprender de memoria, y cuando oremos, darle toda esa gloria, toda esa honra que solamente el Señor se merece. Entonces, hermanos, bueno, pueden seguir leyendo posteriormente esta oración que termina en el versículo 20, en donde dice que al escuchar esta oración tan maravillosa, dice que todo el pueblo adoró al Señor. Bueno, pasamos entonces ya ahora a nuestro tema del día de hoy, que se titula Bases bíblicas de la doctrina de la predestinación en el Nuevo Testamento. Hace 8 días vimos en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Nuestro objetivo es que al terminar nuestra clase, cada uno de nosotros quizá podamos pues recordar o aprender o tener en mente pues un versículo bíblico que apoye esta doctrina de la predestinación, y bueno, recordarla para tenerla nosotros presente, ¿no? Entonces, nuestra base bíblica, pues ya la leímos, que es Romanos 9, del 20 al 23. Pues básicamente estos estudios todos están basados en Romanos 9, porque estamos hablando de la elección, de la predestinación, y pues bueno, también el texto clave es Romanos 9:15, que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Estamos hablando que desde el Antiguo Testamento Jehová fue determinante en su palabra respecto a la salvación, ¿verdad? De que él dijo que tendrá misericordia
del que Él tenga misericordia, porque Él es soberano y en su grande amor pues nos escogió para salvación, nos predestinó, dice que para ser conformados conforme a su Hijo que es Jesucristo, y entonces Él nos hizo un plan antes de la fundación del mundo y antes de que nosotros naciéramos, pues Él ya nos había conocido y dice que pues no vio nada bueno en nosotros más que éramos pecadores, y entonces decidió darnos la salvación por pura gracia y por el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios. Entonces, nuestra lección el día de hoy, hermanos, nuestra introducción dice que durante los primeros siglos y en la Edad Media, pues hubo muchos ataques paganos y herejes contra las doctrinas de la Iglesia, y en el caso, por ejemplo, la predestinación, que hasta el día de hoy todavía causa mucha polémica y muchas personas no lo quieren aceptar, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos borrar eso de la Biblia, y nosotros tenemos que aceptar que tenemos un Dios soberano que nos escogió para salvación, y que así como Él nos escogió, no nos dejó a la deriva, sino que hizo un plan redentor, y que en el transcurso de nuestro caminar por esta tierra, Él nos iba a sustentar, hasta que nosotros lleguemos, nos iba a llevar por nuestro camino de santificación con la ayuda del Espíritu Santo, hasta que lleguemos nosotros a la glorificación. Entonces, a raíz de todos estos ataques, dice que la Iglesia tuvo que reexaminar sus doctrinas, desarrollarlas, explicarlas, purificarlas, dice, y fortalecerlas. Estos ataques hicieron que se estudiese la Biblia más minuciosamente. De ahí surgieron brillantes estudiosos de la Biblia que escribieron libros y artículos sobre la fe cristiana, y como resultado, pues la Iglesia fue grandemente enriquecida por los frutos intelectuales y espirituales que fueron producidos a través de estos estudios, como lo vemos aquí en el fanal, ¿no?, que nos señala del doctor R.C. Sproul, que fue un teólogo norteamericano que falleció apenas en 2017, que aportó muchísimo a la Iglesia Reformada respecto a este tema. Entonces, la predestinación es enseñada constantemente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, además de que la Confesión de Westminster lo afirma explícitamente, y también pues nosotros tenemos que enseñarla y explicarla en la medida de que nos sea posible. Ese es nuestro mandato. Entonces ya vamos a pasar ahora, vamos a recordar un poco, porque hagan de cuenta que es el tema de la semana pasada, pero la semana pasada vimos citas bíblicas del Antiguo Testamento y hoy vamos a ver citas del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, vamos a recordar un poco. El primer punto, dijimos que Dios tiene un plan, ¿se acuerdan? Un plan, y este plan, ¿cómo es? Tiene dos características este plan. El primero es que era ¿qué? ¿Quién se acuerda? Bueno, ya está a lo mejor ahí la diapositiva. Ajá, exactamente, esa es una característica del plan. El primero es que dice que es eterno, o sea, Dios no tiene principio ni fin. Ajá, su plan es eterno. Vamos a buscar, por favor, hermanos, segunda de Timoteo. Por favor, de este lado alguien busca segunda de Timoteo 1:9, y después de este lado alguien, por favor, segunda de Tesalonicenses 2:13. Casi vamos a hacer un esgrima bíblico, hermanos. Después vamos a buscar Mateo 25:34 y primera de Pedro 1:20, Hechos 15:18. Esas son las citas que vamos a estar viendo. Si alguien ya tiene segunda de Timoteo 1:9, por favor. Ajá, gracias, maestro Pedro. Entonces, yo no sé si ustedes tengan Biblia de estudio y subrayen, hermanos, ahí cuáles serían la palabra clave de lo que estamos viendo nosotros, que estamos viendo que Dios nos fijó nuestro destino final en cuanto a nuestra salvación. Si nosotros vamos a condenación,
¿sí? O a vida eterna. Entonces, ¿quién lo hizo? Bueno, pues Dios dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahí las palabras claves es que dice, antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí estamos correctos? Estamos hablando de que mucho antes de que nosotros pues naciésemos, nosotros ya el Señor nos había escogido para esta salvación. Dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Alguien tiene segunda de Tesalonicenses? Gracias, Betty. Aquí nuevamente tenemos otras palabras clave. Dice, haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio Dios nos escogió para salvación, dice, mediante la santificación, por el espíritu de la fe en la verdad. ¿Alguien tiene Mateo 25:34? ¿Alguien lo quiere leer, por favor, si está en la pantalla ya, hermanos, para ahorrarnos tiempo? Nuevamente ahí tenemos unas palabras clave. ¿Cuáles serían? ¿Desde qué? Repitan todos, hermanos. Desde la fundación del mundo. O sea, ¿por qué estamos analizando esto, hermanos? Porque pues queremos hacer hincapié de que no son nuestras obras las que nos salvan, ¿sí? Dios dice que de antemano, desde antes que las preparó para que nosotros nos ejercitáramos en ellas. Nosotros tenemos que hacer obras porque somos salvos, no para que seamos salvos. Entonces, Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo porque Dios se ocupó y pensó en nosotros. Eso es predestinación, fijarnos un destino final para nuestra alma. Posteriormente nosotros vamos a ver, o ya vimos también anteriormente, que en su providencia nos sustenta, que hizo un plan, pues que nos vio y que Él es soberano sobre todas las cosas que nosotros hacemos, y que Romanos 9, 8, 15, bueno, ahorita checo la cita, en donde dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Y entonces ahí vamos a ver nosotros, o ahí entendemos que por todas las cosas que nos sucedan, así sean buenas o malas, Dios tiene el control sobre ellas para sus hijos. Bueno, vamos a ver ahora otra cita que es Primera de Pedro 1:20. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué dice ahí? Las palabras nuevamente, si ustedes tienen, dice desde tiempos antiguos. En algunas versiones dice desde tiempos antiguos, desde tiempos. Ahí también nuevamente estamos nosotros viendo esa predestinación, ¿no? Desde antes, en este caso, ¿no? En cuanto a nuestra salvación. Ahora, otra cita es Hechos 15:8. 15:18, perdón. Ahí está nuevamente, ¿verdad? Desde tiempos antiguos. Perdone, la otra que leyó el hermano Jonás era desde antes de la fundación del mundo. Desde tiempos antiguos. Bueno, ahora vamos a ver que, bueno, el plan entonces de Dios es eterno. El número 2 es que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, ¿verdad? Bueno, entonces el plan no tiene ningún cambio porque Dios no se equivoca. Dios es Dios y como lo hizo, dice, así lo haré. Vimos hace 8 días en las citas. ¿Sí se acuerdan? Dice, yo, Jehová, así lo determiné y así va a ser. Así, no podemos nosotros ahí hacer nada, sino que Él lo hizo. Entonces el plan de Dios es inmutable. Acá pido por favor de este lado, hermanos, que busquen Hebreos 13:8, de este lado Santiago 1:7, aquí a ver si la maestra Chela nos lee Santiago 1:17,
Acá, hermano Jonás, Hebreos 13:8. Allá atrás, maestra Belén, ¿nos puede leer Romanos 11:29? Romanos 11:29. Y de este lado, a alguien de la parte de atrás, hermanos, quiere leer Primera de Pedro 1:24-25. ¿Quién quiere leer de la parte de mi izquierda? Primera de Pedro 1:24-25. El plan de Dios es inmutable. Empezamos, Hebreos 13:8. Ok, ahí nosotros estamos viendo que Jesucristo, ¿qué dice? Las palabras claves son el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí vemos que es inmutable su plan, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1:17. Ok, gracias. Dice, todo don perfecto, ¿de dónde viene, hermanos? De lo alto de Dios, se refiere a nuestra salvación. Ese es el mayor regalo que nosotros hemos recibido, la salvación. Y ustedes han escuchado himnos o hemos cantado aquí himnos que dicen, hay uno que dice, no sé por qué la gracia del Señor, dice, de mí se compadecía. ¿Ustedes saben por qué? ¿Hicieron algo bueno? No, ¿verdad, hermanos? No, porque todos los días, constantemente, nuestra naturaleza es estar casi siempre viendo el lado negativo en vez del positivo, ¿verdad? Porque es la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero gracias a Dios que nos salvó, nos llamó, nos justificó, y su Espíritu Santo a través de nosotros ahora cambia nuestros pensamientos para agradar a Dios. Entonces ahí la maestra leyó Santiago 1:17, que Dios no cambia. Dice, ¿cómo es una sombra? ¿Cómo es la sombra? Está ahorita aquí, al ratito avanzó para allá, y cuando se va el sol, desapareció. O sea, tiene variación, no está. Pero Dios no es así, dice, no tiene sombra de variación. Entonces Dios no cambia. Entonces su plan es inmutable. Romanos 1:29. Romanos, 11:29. 11. Gracias. Irrevocables son los dones. ¿A qué se referirá ahí, hermanos? ¿Se acuerdan que en la lección, creo que número 2, nuestro hermano Pedro estuvo compartiendo la doctrina de Arminio y Juan Calvino, en donde Arminio dice que la gracia es resistible, o sea que irresistible es que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Resistible es que sí podemos hacerlo. Entonces, esta doctrina de Arminio dice que nosotros podemos decidir si queremos ser salvos o no, resistir al Espíritu o resistir la gracia de Dios. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, y lo estamos ahorita leyendo, que dice, porque son, ¿qué dice? Irresistibles los dones. En el caso de la gracia de Dios, no hay nadie que se le pueda resistir, hermanos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Qué hacía antes de venir a los pies de Cristo, antes de que fuera llamado al ministerio? Perseguía a la iglesia, era un perseguidor. Y nosotros hoy decimos, mira, si tú quieres aceptar a Jesús, tienes que abrir tu corazón, tienes que hacer, y nosotros como que queremos hacer un método que hasta cierto punto la Biblia no lo dice así, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pablo, el Señor tuvo que usar como que una medida muy fuera de lo común. Dice que él iba en su caballo bien enfurecido con sus cartas para ir a seguir asesinando, a seguir persiguiendo a la iglesia, pero dice que entonces cayó del caballo y entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él no se pudo resistir, dice que quedó ciego y le dieron instrucciones para que fuera con Ananías, y entonces él estuvo ahí unos días, y bueno, todos yo creo que conocemos la historia, y entonces él no pudo resistir esa gracia. Entonces Ananías le dice al Señor, Señor, pero es que tú sabes que él persigue a la iglesia. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que él era perseguidor de la iglesia? Pues él lo sabe todo, él lo ve todo, está en todas partes, lo conoce todo.
Sin embargo, tenemos ese ejemplo de que él no pudo resistir esa gracia. Él cayó a los pies del Señor Jesucristo, pero todavía dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, nosotros a veces también decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para nuestra salvación, hermanos? Pues prácticamente nada, porque así dice la Biblia, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de nosotros, es un regalo de Dios. Bueno, ahí vemos también nosotros entonces, hermanos, y nos queda claro de que es irresistible el llamamiento, ¿no? En este caso. Primera de Pedro 1, 24, 25. Gracias, hermana. Ahí también tenemos una palabra clave respecto al plan inmutable de Dios, y es, ¿qué dice? La palabra del Señor permanece, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. Entonces, dentro de la palabra de Dios aquí tenemos todo el plan, todo el instructivo de nuestra vida, por decirlo así, y no cambia, siempre va a ser lo mismo de generación en generación. Ahora pasamos al punto número 3. Dice, el plan de Dios incluye las obras futuras del hombre. Buscamos ahí Juan 6:64, si está en la pantalla alguien que se ponga de pie, hermano, y lo lea, y Mateo 20:18, 19. ¿A qué se refiere esto de que el plan de Dios incluye las obras futuras de los hombres? ¿Qué quiere decir? Aquí nos vamos aquí los eventos que nos narran estos dos pasajes, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice Juan 6:64. Gracias. Cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, él sabía que iba a morir en una cruz, ¿sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sabía que iba a morir? Sí, y su palabra aquí lo dice, lo acaba de leer es un evento futuro. Ajá, él vino, nació en un pesebre, vivió una vida santa, se sujetó a sus padres y él sabía quién lo iba a entregar. Entonces el plan de Dios incluye las obras futuras de los hombres, y en este caso estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo, que lo iban a entregar, que unos no iban a creer. Mateo 20:18, 19. Ok, es un evento que se cumplió, y es más, si nos fuésemos al Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan de Isaías, pues, no sé, recuerdo si es 53 o 43, en donde nos da la profecía del Mesías, del varón de dolores, y ahí es el Evangelio prácticamente en Isaías, en donde dice que, pues primero dice que iba a nacer en Belén, después que iba a ser crucificado. El salmista dice que en su ropa iban a echar suertes, lo vimos hace 8 días. Entonces, es una obra futura, y ahorita, como nos leyó la hermana, él les avisó incluso a los apóstoles, miren, vamos a subir a Jerusalén y va a pasar esto y esto. Y se cumplieron. Entonces, era un plan que Dios ya tenía, el plan de redención para nosotros, y se cumplió. Ahora dice, en el punto 4 dice, el plan de Dios incluye los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. Esto de los eventos fortuitos, pues se refiere, hermanos, a los eventos a veces que pueden ser desastres naturales, hasta cuestiones de suerte, porque nosotros ahorita vamos a ver aquí algunas citas en los que pues nosotros vemos que estos eventos fortuitos, dice, son sucesos que no han podido preverse o evitarse. O sea, nosotros no podemos evitar un ciclón, un sismo, pues ahorita, por ejemplo, esta pandemia que se vino, ¿verdad? También fue algo devastador. Y pues son cosas que nosotros no podemos, pues a veces prever o evitar. Estos son
Y aquí nosotros vamos a ver en la Biblia también que sucedieron pues eventos de este tipo. Hechos 1, 24 y 26, si aparece en la pantalla, que alguien se levante y lo pueda leer, y Marcos 14, 30. Bueno, ahí el contexto se está hablando de la elección de Matías, cuando Judas Iscariote pues ya se ahorcó y entonces faltaba uno de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? ¿Cuál fue este evento que hicieron? Fortuito, por decirlo así. ¿Qué hicieron? ¿Echaron qué? Echaron suertes. ¿Alguien lo podía prever? O sea, yo ahorita aviento una moneda, hermanos, ¿y quién me dice exactamente va a caer águila o sol, que decimos cuando nos echamos los volados, ¿no? Pues yo lo aviento, ¿no? Y a lo mejor de aquí me dicen, todos decimos que va a caer sol y acá águila. Obviamente son dos opciones nada más, pero todos juntos no podemos tener la certeza de que caiga águila o sol, ¿no? Entonces, a eso se refiere a estos eventos. O sea, Dios hasta en esas cosas tiene el control. Y con esto no quiero decir que ahora nosotros nos vamos a poner a decidir a través de la suerte, pero hasta en estas cosas tan sencillas o simples, Dios tiene el control y Dios obra en ello. Y aquí lo vemos. Y hay otro evento en Marcos 14:30. Ese es Marcos 14:30, ¿verdad? Marcos 14. Ok, ¿ahí de quién está hablando? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Ustedes creen, Pedro, qué decía? No, Señor, yo no te voy a negar. Dice, yo contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Pues lo negó. O sea, lo pudo él evitar, lo pudo prever. Ni siquiera a lo mejor se acordó de eso, ¿no? Simplemente sucedió. Son eventos, acontecimientos casuales. Y ahí, pues, lo vemos, ¿no? El punto número 5. Algunos eventos aparecen como fijos o inevitablemente seguros. También ahí Dios es soberano, Dios tiene el control. Vamos a ver Lucas 22:22, Juan 8:20, Mateo 24:36 y Lucas 21:24. Como los vayan poniendo en la pantalla, hermanos, alguien se va levantando de pie o si lo tienen y lo podemos leer, por favor. Ok, gracias, hermana. Ahí era un evento seguro. ¿Jesús iba a ser entregado, sí o no? Ahí está. Entonces, algunos eventos se aparecen como fijos o inevitablemente seguros. Imagínense si no hubieran entregado al Hijo de Dios, no hubiese habido salvación para nosotros. Pero eso ya era un plan establecido, seguro, eterno, inmutable, que no iba a cambiar esta situación. Entonces, aquí vemos que se cumplió y que el Hijo del Hombre pues fue entregado. Juan 8:20. Dice que estaban en el templo, ¿verdad? Y que pues no le pudieron prender. ¿Por qué? Porque había un momento en el que iba a ser aprendido ese, pero todavía no había llegado su hora. Entonces ahí vemos que también era un evento futuro, pero al final de cuentas se iba a cumplir. Y bueno, fue esa noche que lo aprendieron en el Getsemaní. No en el templo, pero en el Getsemaní sí, fue un evento seguro. Mateo 24:36. ¿De qué evento está hablando aquí? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo. Los anteriores vimos que se cumplieron, ¿sí? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se profetizó y después ya se cumplieron. Pero aquí, fíjense, Lucas 21:24 nos está hablando de un evento que es
inevitablemente seguro. Nosotros creemos firmemente que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. No sabemos cuándo, porque ahorita leyó la hermana que dice, ni los ángeles del cielo saben cuándo, pero va a suceder. Ese es un evento fijo, es un evento que, bueno, nosotros creemos que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó en su plan soberano, inmutable y eterno desde antes de la fundación del mundo. Y esto sostiene la doctrina de la predestinación, el estado al que nosotros llegaremos al final. Finalmente, el punto número 6 dice, aún las obras pecaminosas de los hombres están incluidas en el plan y son controladas de modo que redunden en bien. Para los hermanos que están llegando, pues estamos hablando del plan soberano de Dios para su creación, para sus hijos, en el caso de la predestinación de la salvación de sus escogidos, y estamos abarcando pues algunos puntos en los que nos da sustento el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos el sustento de la doctrina de la predestinación en el Antiguo Testamento y ahora estamos analizando citas del Nuevo Testamento. Entonces vamos a buscar Hechos 13, 18, si aparece alguien que se ponga de pie. Hechos 13, 18. Vamos a ver que aún las obras pecaminosas del hombre, dice, están incluidas en el plan y son controladas de modo que operen para bien, porque como decíamos al principio, Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Hechos 13, 18, ¿lo pueden leer, hermanos? Fíjense, lo que decíamos, creo que lo comentamos también hace 15 días, cómo el Señor padeció en manos de quiénes, pues de sus enemigos, de pecadores, ¿verdad? Sin embargo, fue usado para bien, porque volvemos a decir, si Él no es crucificado, si Él no muere por nuestros pecados, pues no tendríamos salvación. Entonces, toda esa maldad de estos, de los sacerdotes, de todas estas personas, toda esa maldad, todo ese odio de estos fariseos que le hicieron un juicio injusto, fue usado para bien, para nuestra salvación. Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Gracias, hermana. Ahí vemos, ¿qué dice? Lo descalificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No creyeron en Él, dice que su pueblo, dice, a los suyos vino y los suyos, pues no le recibieron, lo desecharon. Sin embargo, pues dice, vino a ser, ¿qué? Cabeza de la... Entonces ahí vemos nosotros que por más que ellos se esforzaron en desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, pues Él, el Salvador del mundo, Redentor. Romanos 8, 28. Vamos a repetirlo todos, hermanos. Vamos a leerlo todos. Miren, vamos a casi con esto se concluye el estudio. Todas las cosas que nos suceden, sean buenas o malas, Dios tiene un propósito. Cuando viene a nuestra vida aflicción, enfermedad, problemas o algo, Dios quiere tener un trato, una comunión más con nosotros, quiere quizás quebrantarnos. Él tiene un propósito con nosotros. Por eso es que aquí la declaración que hace Romanos 8, 28 dice, a los que aman a Dios. No a todos, hermanos. ¿Por qué? Porque no todos aman a Dios, desgraciadamente. ¿Cómo vemos nosotros que muchas personas a veces
tienen problemas y nosotros nos acercamos y les empezamos a decir, hablar del Señor, y estas personas al contrario se molestan más y se enojan. No, es que si Dios, como si Dios nos debiera algo, es que si Dios me amara, pues me fuera bien, tuviera un buen trabajo, hiciera esto, y a veces así es nuestra naturaleza, ¿sí? Pero no es así. Entonces Dios tiene un trato muy especial con sus hijos. Vamos a leer Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Él. Esto es, imagínense, dice, conforme a sus propósitos son llamados. Él nos vio, lo que dijimos hace 15 días en la lección, en su presencia. Nos vio desde antes que naciéramos y vimos esas dos referencias del salmista en donde dice que desde que estábamos en el embrión, bueno, éramos embriones, dice que nuestros ojos lo vieron, ¿no? O Él nos vio. Entonces, nosotros ahí tenemos esa certeza de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y finalmente podemos concluir, bueno, dice, como hemos visto, voy a pedir que 2 hermanos puedan leer la conclusión. Puesto alguien que se ponga de pie y lea el primer puntito, después otro hermano de este lado y de este lado. A ver quién se pone de pie y lee la conclusión, para que todos participemos, pero le pido que pase aquí, para que también se escuche en la grabación. A ver, ¿alguien que quiera pasar aquí a leer la conclusión? Pase aquí, hermana. Aquí, de este lado, porque se nos pasa el tiempo. A ver, hermanos, ¿aman a Dios? No tengan miedo, vengan aquí. A ver, pase, la hermana nos va a leer la conclusión, el punto 1, y alguien más de este lado, ya que pase aquí para que lea la conclusión 2. Pásele, hermana, aquí está la conclusión. A ver, el punto número 1. Como hemos visto, encontramos referencias de la doctrina de la predestinación a lo largo del Nuevo Testamento, por lo cual podemos asegurar que la doctrina de la predestinación es una enseñanza bíblica que viene de Dios y no del hombre. Una valiente. A ver, rapidísimo porque el tiempo se nos pasa. El punto número 2 dice, pero debemos recordar que el pueblo de Dios parece por falta de conocimiento. Dios mismo nos exhorta a no desechar su conocimiento. Oseas 4:6. En verdad, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, y nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Deuteronomio 29:29. Muchas gracias, hermanos. Pues ahí está la conclusión de nuestro tema del día de hoy. Dice que Dios no nos va a pedir cuentas de lo que no nos ha revelado. Si hay cosas que son exclusivas de Dios y cosas que sí nos quiso revelar, y de lo que Él nos ha revelado en su palabra, sí nos va a pedir cuentas. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque como leímos aquí en la conclusión, dice que el pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Y nosotros tenemos muchísimo conocimiento aquí, pero si no la abrimos, pues entonces vamos a perecer, porque no sabemos para dónde caminar. Es como cuando nos dan un mapa y vamos a ir a un lugar que no conocemos. Nosotros tenemos que seguir, o ahorita en nuestra aplicación de nuestro teléfono, ¿verdad? Seguimos tal cual lo que nos va diciendo ahí el guía, ¿no? Y si no obedecemos, pues llegamos a otro destino. Y esto es también lo mismo, el Señor aquí nos dejó. Ahora, finalmente, ya vamos a hacer ahora la evaluación. A ver, hermanos, dice, ¿puedes mencionar cualquiera de los 6 puntos que ejemplifican algunas características del plan de Dios? Hablamos de 6. A ver, ¿quién me dice uno, hermanos? ¿El plan es qué? Inmutable, que no cambia. De este lado, que estuvimos diciendo que desde la fundación del mundo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que desde los tiempos, ¿qué nos dice eso? Que el plan es ¿qué? Eterno, no tiene principio ni fin. Ahora, ¿qué otra cosa?
vimos 6 cosas. Ajá, que el plan de Dios. Así es. Sí, muy bien, Eli. Sí, vimos que Dios en su soberanía, en su maravilloso plan, todos los eventos, dice que hasta en casos fortuitos, como vimos lo de las suertes y sorteos y cosas que hay ahí, Dios hasta en cosas más pequeñas, Él siempre tiene esa potestad, esa soberanía sobre estos eventos. Y vimos que incluso la maldad del hombre es usada para bien en los planes de Dios. Y como leímos al final en Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pues hermanos, este ha sido prácticamente el estudio, pero bueno, nos quedan 2 minutitos y vamos a ver otra pregunta, a ver si alguien más puede contestarla. Dice, comparte 2 historias del Antiguo Testamento donde vemos cumplirse el plan de Dios del Antiguo Testamento. Acuérdense, la semana pasada el hermano estuvo aquí hablando de citas. ¿Se acuerdan? Exactamente, hermana Sara. José fue vendido a unos ismaelitas y se lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. Y entonces dice que cuando vino la hambruna, sus hermanos vinieron a comprar comida. Y entonces dice, todo lo que ustedes hicieron, que me hicieron mal, pero miren, Dios lo ha usado para bien, porque ahora vayan y traigan incluso a mi papá, que trajeran al papá, ¿verdad? O que llevaran toda la semilla al pueblo, ¿no? Entonces, ahí vemos que Dios usó esa maldad para bien. Ese es un evento. ¿Otro, hermanos? Así es, también. Hay muchos eventos, ¿verdad? El que dice Eli, sí, en el caso de Moisés, fue educado en la casa del faraón, salió ahí siendo, ¿qué? Un asesino, ¿verdad? Y se fue a cuidar ovejas y después el Señor lo trajo, ¿no? Y vimos también el caso de Faraón, ¿no? Que era un malvado, pero dice que dejaba ir al pueblo y después lo regresaban, su maldad fue usada por Dios, porque dice que él endurecía el corazón del faraón y después, pero finalmente el pueblo salió liberado de Israel. Pregunta número 3, ¿recuerdas al menos 3 citas del Antiguo Testamento donde vemos la dirección soberana de Dios? Pues a lo mejor no nos acordamos ahorita, ¿verdad? Pero del que nunca se me olvida a mí es Jeremías 31:3, que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Acuérdense siempre de eso. Dios me amó con un amor eterno desde antes que yo naciera. Esa es una cita de que Dios me predestinó para salvación. Bueno, dice, al meditar en Deuteronomio 29:29, puedes ver las áreas de tu vida en las que no estás siendo buen administrador. Es una pregunta. Deuteronomio 29:29, no sé si aparezca ahí en la pantalla que dice Deuteronomio 29:29, pero se refiere a que las cosas que nos han sido reveladas y son en las que nosotros tenemos responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo podemos leer todo? Bueno, pues casi es también parte de la conclusión. Entonces es para que nosotros analicemos, dice, ¿puedes ver las áreas de tu vida en las que no estás siendo buen administrador? Pues yo creo que es una tarea para todos nosotros para meditar y reflexionar. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.